Muy bien, pues vamos a empezar. Buenas tardes a todos. Ya, bueno, todos me conocen. El objetivo de esta plática es, pues, conocer un poco más acerca de los estiramientos y qué beneficios nos traen en la vida cotidiana, si realmente se aplica como para la mayoría de las actividades de la vida diaria que hacemos y cómo podríamos como aumentar esa capacidad de nosotros y qué cuidados debemos de tener. Entonces, es bien común que acudan a consulta y por eso esta necesidad de hacer como la información masiva, diciendo que algo les duele. Dentro de lo más común que me ha llegado a mí en la consulta es dolores de cuello, dolores a lo mejor en las pantorrillas, dolores de rodilla, de espalda baja o en las plantas de los pies. Entonces, es bien importante identificar como la asociación que pudiera llegar a tener esta parte, ¿no? Entonces, por eso la pregunta de estiramientos, si me duele algo. Y casi siempre la parte de la flexibilidad es como a lo último a lo que le damos prioridad. Siempre decimos, no, ya no me da tiempo, ya acabé mi sesión principal, que era lo importante, ya me tengo que ir a trabajar. O a lo mejor ni siquiera pasa por nuestra mente que tenemos que tener esta parte como estructurada. Entonces, hay incluso quien dice, la verdad es que yo prefiero 1000 veces invertir mi tiempo en la parte principal de la sesión, que sería la actividad, por ejemplo, de cardio, o que se conoce médicamente como el componente aeróbico, o quiero invertir ese tiempo en mi componente de fuerza. Dejan hasta el final relegado o literal ya no lo hacen, ¿no? Entonces, ¿para qué tendría yo que entrenar la flexibilidad y si realmente valdría la pena que yo la incorporara en mi vida? Entonces, en realidad, les digo, no es que acuda uno a consulta directamente. Me han tocado, si acaso, como 2 pacientes de vengo específicamente porque quiero mejorar mi flexibilidad. Pero en realidad, el motivo de consulta casi siempre es, tengo un dolor, tipo ciática, me recorre toda la pierna, empieza en el glúteo, se me baja hasta la punta de los dedos, o he tenido, fíjate que me desgarro con mucha facilidad, me gusta jugar fútbol, entro al campo, me aviento un sprint y inmediatamente ya estoy desgarrado y eso que acabo de entrar, ¿no? A jugar. Otras personas, ¿sabes qué? Es que me estoy cayendo, en el último mes me estuve tropiece y no hacemos como esta parte de asociación de que tuviera como una relación directa. O también he notado que me duelen las plantas de los pies, ¿no? Es bien común que me digan, no sé qué me está pasando, pero despierto en las mañanas y parezco pollo espinado, me duele, siento como navajitas en las plantas de los pies, ya después me voy calentando y voy agarrando como mi paso. Y algunos otros dicen, oye, es que ya siento que se está como alterando mi postura, estoy muy encorvado y eso me está preocupando. Pero les digo, no es que realmente yo asocie, me hace falta flexibilidad, sino en general se manifiesta como todas estas cosas. Ahora, ¿cómo la parte de la flexibilidad mejoraría mi vida? ¿No? Que es el tema al final de cuentas de esta plática. Desafortunadamente, decíamos mucho, ¿no? Escogí a lo mejor una profesión en la que dependo de que la otra persona realice los cambios. No hay pastillas de flexibilidad, un sobrecito, polvo o algo que se pueda untar para que yo pueda mejorar mis rangos de movimiento. En realidad, tengo que tener este proceso como de ser una persona disciplinada, sistematizada, para poder incrementar mi rango de movimiento. Entonces, nos vamos a ir como en los diferentes escenarios, a lo mejor algunos incluso se identifican, porque es muy común que presentemos este tipo de cosas en la vida diaria, sobre todo por el tiempo prolongado que pasamos sentados o en actividades sostenidas. Entonces, por ejemplo, si de repente me subí al carro y me tocó un tráfico muy largo, ya razón suficiente para que por cada 2 horas que yo mantengo la misma posición, me empiece yo a contracturar. Entonces, algo que es motivo de consulta, muy importante, es el dolor en las plantas. Y aquí lo que les muestro es que existe realmente una asociación fuerte entre la contractura de la pantorrilla, que así se le llama a ese músculo, los gastrocnemios, y el dolor de tipo fascitis plantar, que es ese dolor punzante, ardoroso y que me hace caminar como pollo espinado, ¿no? Entonces, que no les son ajenos los estiramientos que vemos de la parte del lado derecho, en donde yo puedo de manera mecánica elongar
ese músculo y hacer que se libere esa fascia plantar. En realidad aquí como se explica es que nosotros somos cadenas cinéticas de movimiento. Si se contractura la pantorrilla, como esta se convierte en el tendón de Aquiles, luego da la vuelta al hueso, al calcáneo, y esto forma la fascia plantar. Como la fascia plantar ya no tiene ningún lado hacia dónde hacerse, es la que se empieza a irritar y lo que tenemos que hacer es liberar la pantorrilla y con eso van a ceder las molestias. Este es otro motivo de consulta muy frecuente, ¿no? Pero no somos directamente como la especialidad de medicina de la actividad física y deportiva a la primera a la que llegan. Normalmente son personas que estuvieron con neurólogo, con la parte de psicología, a veces incluso con la parte de reumatología por dolores muy intensos de cabeza. No les estoy diciendo con esto que todos los dolores de cabeza se expliquen por esto, pero sí hay una fuerte asociación, sobre todo en la cefalea tensional, con la contractura del músculo del trapecio. Entonces, siempre alguien que tenga de manera crónica este tipo de dolores, una de las cosas a averiguar es si al momento de hacer una exploración física no tuviera ciertos, nosotros le decimos como puntos gatillo, o sea, lugares donde tú tocas y que dice, ay, ahí me duele, de la parte del trapecio, que esto puede ser lo que esté generando la compresión de las raíces nerviosas que van hacia la cabeza y con esto el aumento tan importante en la frecuencia y la intensidad de los dolores de cabeza. Entonces, también aquí a lo mejor no les puse todos los estiramientos con los que ya están familiarizados, pero este es uno de ellos. El de colocar las manos atrás de la nuca y llevar el mentón hacia el esternón es otro estiramiento para el trapecio y que sepan que esa es como la importancia de realizarlo, que puede protegernos de algún tipo de evento de estas características. También, ¿ante qué se asocia la contractura del trapecio? A veces no es propiamente dolores de cabeza intensos, a veces tiene que ver con dolores cervicales, que uno dice es que me muevo para allá y ya me duele, ay, aquí ya no me aguanto, o incluso la parte de dolores en la parte superior del hombro pueden ser secundarios a esta contractura del trapecio. Y no está ajeno, les decía, a nuestras actividades diarias, porque por el uso prolongado de la computadora, lo que yo hago es tratar de concentrarme, saco de eje el cuello y toda esta musculatura es como si estuviera haciendo pesas por tratar de cargar mi cabeza al estar desalineada con el resto de la columna vertebral. Entonces, este tipo de estiramientos también, que son dirigidos hacia hombro o hacia cervicales, pueden protegerme de ese tipo de características. Otra cuestión frecuente, a lo mejor no necesariamente los dolores que simularan una ciatalgia vienen por problemas de columna lumbar. A veces son dolores tipo ciático que vienen periféricos y se siente porque, híjole, me arde también, me quema, a veces siento que pierdo fuerza de mi pierna, me llega hasta la punta de los dedos, pero empieza en el glúteo, no empieza a nivel de la columna. Entonces, en este tipo de personas, lo que hay que averiguar es si este músculo no está siendo el culpable. ¿Por qué? Pues por su cercanía al paso de este nervio, ¿ok? Del nervio ciático. Como lo refieren a ese dolor que está en la parte glútea o a veces en la cara lateral de la pierna, a veces baja hasta la punta de los pies o a veces solamente se queda en la parte posterior del muslo. Entonces les decía, tiene que ser como un diagnóstico diferencial y la forma como lo estiramos es casi todos los cruzados, ¿no? El cruzado a llevarlo hacia el hombro contrario, que yo abrazo mi pierna, el cruzado haciendo el 4, el cruzado y girando a ver como si alguien me estuviera hablando como en la parte de atrás. Y es muy importante porque al final de cuentas, todo esto que yo les estoy platicando de las contracturas, lo que sucede es que un músculo, digamos, en su posición original tiene esta forma. Al momento que se empieza a contracturar, se recorren sus fibras y se queda apretado. Y entonces por un sentido de espacios ya no cabe y aplasta los nervios. Entonces lo que nos molesta es ese nervio aplastado, ese nervio que ya no se halla, que no se puede hacer hacia ningún lado y que se está irritando por no tener como una adecuada higiene ahí en mi músculo de llevarlo a su posición original. Otras de las cuestiones que se presentan con mucha frecuencia es dolor
en la parte lateral de la rodilla. Y este es muy común, por ejemplo, en quien le gusta correr o que le gusta el senderismo y sobre todo de subida. ¿Por qué? Es digamos, una parte muscular que nos permite pasar la pierna de atrás hacia adelante. La responsable de esto es la banda iliotibial, que es esta que está aquí blanquita. Se forma por este músculo anterior y recorre toda la parte lateral de mi pierna. A veces puede incluso estar afectada desde la parte de aquí arriba y sentirse como si se adormeciera la parte lateral del muslo. Y no es un asunto que requiera cirugía ni algo mayor o una infiltración. A veces simplemente es que está tenso y lo que yo tengo que hacer es liberarlo a través de estiramientos. Uno muy común que realizamos es el cruzar y voltear a ver como si alguien me estuviera hablando, o se puede hacer también de pie, cruzando la pierna y tocando hacia el lado, la parte interna del pie que se encuentra en la parte de atrás, o el característico que a mí me gusta mucho, el cruzado y que voy de lado, ¿no? Extendiendo mi brazo también, donde abarcamos desde musculatura de la parte de arriba como de la parte de abajo. Otra cuestión bien frecuente, dolores en la espalda baja. Y los dolores en la espalda baja, sí, obviamente se tienen que estudiar porque a veces sí se tiene alguna patología que requiere la intervención por algún ortopedista o por algún neurocirujano, pero no sin antes haber tratado como con medidas básicas. Dirán, ¿por qué si está hablando de la parte de la espalda baja? Porque está una imagen de la parte posterior del muslo. Porque luego el tener tensos estos músculos que se llaman isquiotibiales o tenerlos cortos genera que se incrementen los dolores en la espalda baja. Entonces, por eso es tan importante hacer estiramientos que me alarguen esas fibras para disminuir la tensión en la espalda baja. Entonces, con esto lo que quiero decirles es que estamos interconectados, o sea, no hay ni una sola parte de nuestro cuerpo que por afectarse no altere el resto de nuestra economía. Podemos tener a lo mejor algún detallito, la pisada está alterada y eso ya nos afectó a lo mejor la forma como se mueve nuestra rodilla o la forma como se mueve la cadera y de ahí la columna. Entonces, estamos conectados como por un traje especial que se llama fascia, que va arriba de los músculos y que todo eso es lo que va generando como estos engranes de conexión entre nuestro cuerpo para poder hacer cualquier movimiento, cualquier gesto motriz a lo largo de nuestro día. Si la causante no fueran los isquiotibiales, bueno, entonces ya nos vamos a estiramientos específicos de columna lumbar, que a veces son dos músculos que están aquí, el cuadrado lumbar de su respectivo lado izquierdo o del cuadrado lumbar del lado derecho. Entonces, todos estos que hacemos, o la cebollita, que a veces luego pensamos, híjole, es que yo estoy estirando en la silla, seguramente no me está sirviendo igual. No, claro que no. O sea, todos los estiramientos se hagan en el piso, se hagan en la silla, se hagan de pie, se hagan acostados, todos sirven y nos proveen de beneficios. Entonces, empecé un poco planteándoles esta parte de la problemática para que le encuentren un poco el sentido como a las definiciones y a los conceptos. Entonces, flexibilidad tal cual es esa amplitud que tiene cada una de nuestras articulaciones. Ahora, no solamente depende de la amplitud que tengan nuestras articulaciones, sino también de la capacidad que tienen los músculos, los tendones y los ligamentos para estirarse y permitir que se dé ese movimiento. ¿Qué podría limitar la flexibilidad? Hablando específicamente de la articulación. Cuando ya se me desgastó mi cartílago y estuviera rozando hueso con hueso y entonces eso ya no permite que tenga yo un movimiento completo. Ahí sería por propio desgaste de la articulación. Pero el tener, por ejemplo, una lesión de un tendón también puede ocasionar que ese tendón ya no tenga esas propiedades de estiramiento adecuado. El haber tenido una rotura de un músculo puede generar que ya no se estire y regrese a su posición original con la misma facilidad. Entonces, es una serie de factores que se nos pueden ir sumando y que van mermando la forma como nuestro cuerpo se mueve. Algo bien importante es que nosotros tenemos mecanismos protectores ante ese estiramiento excesivo.
Y esto está conectado también con el sistema nervioso. Entonces, a mí me encantaría ligar, a ver si se puede, la siguiente plática del mes que viene con el control neuromuscular. ¿Por qué? Porque si una articulación, cuando su músculo empieza a sentir que se está estirando demasiado, hay una parte donde se une el músculo con el tendón que manda una señal de alerta al sistema nervioso y le dice, me estoy estirando de más. Y activan una señal directa al sistema nervioso e inhiben esa elongación excesiva y activan los músculos contrarios. Por eso es tan importante este encendido y apagado de músculos, porque unos dicen, me estoy estirando de más, protege y se activan los contrarios para poder estabilizar esa articulación. Entonces, la verdad es que somos como una maravilla en cuanto a funcionamiento. Y dentro de este componente, que una cuestión es el rango de movilidad articular y la otra parte es qué tanto ese músculo da de sí, pues es la capacidad de aumentar la longitud de un músculo, pero tiene que regresar a su posición original, no es que se quede así completamente laxo, ¿no? Entonces, siguiendo con esta parte de los problemas que pudiera yo presentar, ya vimos que pueden ser dolores, pero también, como vimos ahorita la definición, pues por sentido común pueden ser los desgarres. ¿Cuándo se podrían dar? Si a mí se me ocurrió estar haciendo sistemáticamente un entrenamiento, pero de repente me dan las prisas y, híjole, ya me tengo que ir, me desconecto y me voy y ya no estiré, ese músculo, al final de cuentas, el ejercicio son contracciones musculares. Ya no me dio tiempo, ya me fui, me quedé así. A lo mejor por ese día no pasa nada, pero el siguiente día si digo, no, otra vez ahí voy a hacer ejercicio y contracción muscular, ahora me quedo todavía más duro, ¿ok? Entonces, cada vez me voy quedando más corto por ese ejercicio constante y va a llegar un momento en que ese músculo ya no tiene la elasticidad adecuada y con cualquier movimiento brusco, en lugar de estirarse, se puede romper y de ahí vienen con mucha frecuencia los desgarres musculares. Entonces, este es el que les digo de los guerreros de fin de semana, ¿no? Pásale, ya entra al partido, corre y apenitas acaban de tocar la pelota y ya se desgarraron porque levantaron la pierna de más. Entonces, es parte también de lo que tenemos que cuidar como eventos agudos. Y de repente dirían, bueno, ¿y qué tiene que ver el riesgo de caídas con la falta de flexibilidad? Pues hay publicaciones muy interesantes de el rango de movilidad que tiene mi tobillo, y a los que han ido a consulta conmigo de repente dirán, bueno, ¿y por qué me acostará en la mesa de exploración y me llevará el pie hacia atrás? Justo eso es lo que exploramos, qué tanta movilidad tiene el tobillo. ¿Por qué? Porque si yo camino como si mis pies estuvieran ferulizados, o sea, como si estuviera así con mi pie completamente rígido, quiere decir que la punta de mi pie casi no se levanta. También de ahí el por qué cuando terminamos los ejercicios aeróbicos, a ver, caminamos de talones, ¿no? Caminamos de puntas, porque es ejercitar la fuerza del músculo tibial anterior para levantar la punta del pie y también con el estiramiento de pantorrilla, elongar la pantorrilla para permitir que el tobillo tenga su rango de movimiento completo y que no caminemos como si estuviéramos ferulizados, nos encontramos cualquier piedrita y ahí vamos para abajo, ¿ok? Entonces a veces es difícil que yo diga, no, pero yo camino perfecto. Me tendría que grabar para ver cómo camino, porque ¿qué es lo que sucede? Que el cuerpo va haciendo compensaciones. Si yo ya no puedo levantar la punta del pie, entonces ahora camino con las piernas más abiertas. Ahora ya no cae sobre el talón, sino cae como planos los pies. Entonces, esto es importante, sobre todo porque es algo prevenible, ¿no? Si yo recupero o si fomento que todo el tiempo mi tobillo tenga esa capacidad de adaptarse a todo terreno, entonces, gracias al tobillo que podemos caminar en un terreno empedrado o podemos caminar de subida o de bajada porque tiene esa movilidad. No puedo permitir que se pierda. Y también otra cuestión que está asociada a lo anterior es que la falta de flexibilidad va a ocasionar que yo tenga alterada la forma como camino.
Dentro de la marcha o la forma de cómo camino, lo primero que tengo yo que apoyar es el talón. Entonces se llama, de hecho, la primera fase de la marcha. El choque sobre el talón, apoyo lo plano y luego empujo la punta del pie. Si yo no tengo una adecuada longitud de mis músculos, una adecuada movilidad de las articulaciones, no voy a caminar de esta forma y puedo presentar cualquier tipo de caída. Y no solo eso, si tengo combinado, por ejemplo, la contractura de los músculos de la parte de atrás del muslo, voy a caminar con las rodillas más flexionadas y eso va ocasionando que la rodilla se esté friccionando y que se me desgaste prematuramente el cartílago de la rodilla. Y lo que habíamos visto con anterioridad en cuestiones de postura. La postura en general tiene diferentes componentes, ¿no? Pero dentro de las más comunes es este tipo de postura, la de voltear a ver la computadora o voltear a ver el celular. Y que aquí lo que vemos es en rojo lo que está contracturado y en azul lo que está débil o que se tiene que fortalecer. Entonces, para esta persona, yo diría, pues necesita estiramientos de trapecio y del músculo de aquí que se llama esternocleidomastoideo. Para trapecio, necesitamos también para el pectoral, que es el característico de llevarse los brazos hacia atrás o de agarrarse de la pared y girar, para que permita que esto aviente las escápulas hacia atrás, que al menos libere. Y necesita estiramientos de la parte baja de la espalda y necesita estirar este músculo profundo que se llama el psoas ilíaco, que es el principal flexor de cadera, y necesita estirar la parte baja del abdomen. Entonces, para eso todos estos, a lo mejor me faltaría el poner los brazos y hacerle así para que alcancemos a abarcar mayor cantidad de los músculos abdominales. Ahora en este componente es un componente diferente, ¿no? Aquí, igual en azul, todo lo que tiene que ver con músculos que están débiles, en rojo, los que están contracturados o teniendo un estímulo exagerado. Bueno, en ella meto porque así esto va a permitir que se elongue la parte de la columna baja y también estas lateralidades, porque les decía, hay un músculo que se llama cuadrado lumbar, está del lado derecho, del lado izquierdo y así voy hacia cada uno de los lados. Permite también que con el maometano, la posición del niño, lo logre elongar. Al momento de que hago las arañitas, agarro el cuadrado lumbar izquierdo, arañitas, cuadrado lumbar derecho. Y que se puede hacer también de pie para espalda baja. Forzosamente tengo que estirar el cuádriceps porque está muy, muy tenso, está jalando de más. Y tengo que hacer estos estiramientos de los músculos profundos. Y aquí, bueno, no encontré la imagen, pero el característico de pantorrilla en pared para poder estirar la parte posterior de mi pierna. Un componente diferente. Tiene la parte de arriba del cuello, también contracturado el pectoral, pero todo lo que es la parte glútea está contracturada, entonces se necesitan los ejercicios para el piramidal, para el glúteo medio, para el glúteo mayor y el de los isquiotibiales, que pudiera ser sentado, extender la pierna hacia el frente, el de recargarse la mano en el muslo y alargar la espalda, o con una cuerda llevar la pierna hacia arriba. Hay diferentes formas de estirar. Entonces, si ustedes me preguntan, bueno, ¿y por qué pones tú de todos? Pues porque justo no los estoy viendo yo a todos. Entonces, intuyo por los grupos musculares que trabajamos en ese día, cuáles son los que es de vital importancia regresar a su posición original y de esa forma ustedes van experimentando esta parte de reencontrarse con su cuerpo y de recuperar movilidad a través de llegar a su rango de movimiento completo. Entonces, ¿cuáles movimientos de la vida cotidiana requieren de una adecuada flexibilidad? Pues si se fijan, un chorro. O sea, si yo no tengo adecuada flexibilidad del hombro, cada vez voy a tener que poner o ajustar el tendedero para que literal me quede aquí, ¿no? O la alacena igual, para que me quede exactamente a la altura de los ojos, porque ya no voy a poder levantar como los brazos. Tengo que reconocer o identificar que viajar también en transporte público, me dirán, bueno, pero entonces ya no me agarro de arriba, me agarro de los tubos de abajo, me agarro del asiento, ¿no? Entonces, no necesariamente tengo yo que hacer esta parte de adecuarme a perder
¿no? Como que de repente decimos, híjole, es que antes yo podía hacer esto, ahora ya no lo puedo hacer así, entonces lo tengo que hacer de esta otra forma. No, o sea, si yo lo sigo estimulando, lo tengo que poder seguir haciendo, ¿ok? Bañarme requiere de una actividad por arriba de la cabeza, donde necesito una movilidad completa de mis hombros. Colocarme los pantalones requiere de adecuada flexibilidad y bueno, y si lo hago todavía de pie, requiere de equilibrio. Y el componente de colocarme mi calzado también requiere de flexibilidad, ya sea que me lo ponga así de frente o que cruce mi pierna formando el 4 y lleve mi pierna hacia mí, ¿no? Entonces, los estiramientos se vuelven muy importantes en la medida que envejecemos, porque al igual que otros órganos y sistemas, también nuestro cuerpo se empieza a volver más rígido. Los músculos, los tendones, los ligamentos, la cápsula articular en sí. Entonces, la ventaja, como siempre se los he dicho, es que todo es entrenable, no importa la edad que tengamos, ¿no? Y aquí es importante también reconocer el tiempo. Hay quien no hace absolutamente nada de estiramientos, decíamos al principio, por que no les da tiempo. Otros es un asunto como de cultura, pero hay quien dice, no, yo sí hago, ¿no? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ya. Y ese no es el tiempo suficiente, ya me lo habían preguntado, pero antes, pero para que un estiramiento funcione después de una sesión de entrenamiento, tiene que durar al menos 15 segundos. Y si estamos hablando de estiramientos terapéuticos, esto quiere decir, yo ya fui a una consulta y ya me detectaron que tengo contracturado el pectoral porque todo el tiempo mis hombros están hacia adelante. Bueno, no lo puedo hacer nada más 15 segundos, lo tengo que hacer entre 30 y 60 segundos para que sea el estímulo adecuado. Ventaja, les digo, ya todo está investigado, o sea, puedo yo a lo mejor ya no estar tan jovencito o puedo estar muy jovencito y de todas maneras hay un antes y un después en la mejoría del rango de movimiento si yo me pongo a realizar el estiramiento adecuado. ¿Ok? Entonces, si yo le doy a mi cuerpo el estímulo adecuado y parto de estar en un rango de movimiento, siempre puedo mejorar. ¿Ok? Solamente tengo que identificar cuál es el que me toca y hacerlo. Claro que sí hay ciertas contraindicaciones para realizar el estiramiento. Si alguien está fracturado, obviamente que si estoy fracturada de la pierna, pues puedo estirar todo lo demás. Ese es un principio en medicina del deporte. Siempre se puede entrenar alrededor de la lesión. Si tienes lastimado el tobillo, tienes todo el resto de tu cuerpo. Si tienes lastimada la espalda baja, pues puedes estirar antebrazo. O sea, estas contraindicaciones, digamos, son absolutas para el sitio de lesión. Entonces, en caso de fracturas, lesiones musculares o alguna lesión de tendón reciente o algún proceso como de infección en la articulación. Y algunas relativas es el componente de la osteoporosis o artritis reumatoide si está en fase aguda. ¿Por qué? Pues porque puedo generar hasta un proceso inflamatorio por estresar de más la cápsula articular. Y en el caso de osteoporosis, depende, va a haber cierto tipo de ejercicios que no voy a poder realizar. Ahorita no se los voy a poner, pero con gusto ustedes pueden ver este video que lo tengo en YouTube, que es específicamente para qué estiramientos, si yo tengo osteoporosis, no puedo realizar. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque a veces nos dejamos guiar porque nos dicen, no, es que las clases de yoga son muy buenas, no sé qué, y ahí estoy yo en mi clase de yoga, pero si tengo osteoporosis, no puedo hacer flexiones de columna forzadas y por eso en las sesiones siempre decimos, si tienes problemas de columna, no vayas hasta el piso, quédate en escuadra o acércate a la silla y te haces cebollita. ¿Por qué? Porque como el hueso, digamos, está poroso, al momento de hacer el rango de movimiento pudiera jalar al tendón y desprender cierta parte de o porción del hueso y con esto alterar el estado de salud de la persona y tener incluso una fractura. Tampoco se pueden hacer extensiones de columna forzada, que es el movimiento puesto hacia atrás. No se pueden hacer rotaciones, ¿no? Y no se pueden hacer abdominales típicas porque me pongo en riesgo. Entonces, pues bueno, eso sería todo por mí el día de hoy. Acuérdense que con gusto les puedo contestar las preguntas que tengan o las dudas.
Nada más déjenme parar aquí la grabación.